En Radio 1010 llega el punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Y bien, como ya lo veníamos anunciando en esta mañana, la entrevista central es por supuesto con uno de los integrantes del PIT-CNT y también integrante del sindicato de la Unión Ferroviaria, un amigo de esta casa como lo es Ricardo Cajiga. Bienvenido a esta mañana. Tranquila, le decíamos la mañana, la verdad que no, nada de tranquila. Es un decir. ¿Cómo anda? ¿Todo bien, Ricardo? Bueno, buenos días para vos y tu equipo y toda la audiencia. Sí, la verdad que de tranquilo no tiene nada, tenés razón. Hace un rato hablábamos que hacía mucho tiempo que no veíamos un acto de la Declaratoria de Independencia. Nosotros estuvimos casualmente en Florida, que ayer te comunicaste con nosotros cuando íbamos rumbo a la Piedra Alta, y bueno, que hacía mucho tiempo que no encontrábamos una movida tan grande en cuanto también al momento que va a hacer el uso de la palabra el canciller de la República, Rodolfo Noboa. Se le da la espalda al ministro, un poco en forma de marcar distancia y marcar la posición de lo que se quiere reclamar. Bueno, Ricardo, ¿cómo se está trabajando? ¿Cuáles son las últimas novedades que tenemos a propósito de ese diálogo que viene llevando a cabo el PIT-CNT? A propósito también de ese decreto de esencialidad que plantea el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, ¿cómo lo vienen manejando? Bueno, lo primero a decir es que el decreto de esencialidad es absolutamente contrario a todas las normas y convenios internacionales y a todas las, fundamentalmente a todas las normas que se dictan en la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Está claramente establecido que el servicio esencial solo puede ser decretado en los momentos en que peligra la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población. Sí. Indudablemente eso no pasa con el tema de la educación. Si fuera así, entonces habría que declarar servicio esencial en las vacaciones de julio, porque tampoco se dictan clases. Sí. Y lo otro que está claro también es que si el gobierno pretendía con esto amedrentar a los trabajadores, ha logrado el efecto absolutamente contrario. Prueba de ello, por ejemplo, es de que en la asamblea, no la de anoche, la asamblea anterior al decreto de esencialidad, la del 24 de agosto, habían participado 1.200 maestros, en la de ayer había 2.000 anoche. Maestros. Entonces, hasta anoche estaba confirmado que se va a mantener los paros. El sindicato de ADEMO, más allá de la esencialidad que ha decretado el gobierno. Sí, el sindicato de ADEMO y FENAPES tienen resuelto eso por asamblea, pero aparte FENAPES, en el caso de FENAPES, lo tiene resuelto por Congreso, que cuando se atacan las libertades sindicales, cuando se prohíbe el derecho de huelga, que es una libertad sindical y además un derecho humano fundamental, la medida a tomar es la huelga. ¿Cree que se apresuró el gobierno de Vázquez en decretar la esencialidad de la educación? Como mínimo, sí, se apresuró. Y eso, si lo tomamos como un hecho aislado. Ahora, si lo tomamos contextualizado, yo creo que es más que se apresuró. Creo que hay una situación que se está dando y que es la siguiente, que abarca no solamente al gobierno, ¿no? El PIT-CNT se está transformando o se ha transformado en un actor fundamental de la política en Uruguay. No de la política partidaria, sí de la política. Con una gran representatividad, 410.000 afiliados, pero una representatividad que va más allá de los 410.000 afiliados, lo demuestran las últimas movilizaciones y fundamentalmente el paro general del día 6, donde pararon más de 1 millón de personas, quiere decir más del doble de los afiliados que tiene el PIT-CNT. Yo quiero tocar un tema contigo. Pero déjame terminar esto. Entonces yo creo que esta representatividad que está teniendo el PIT-CNT y este papel tan importante en la política ha hecho que varios se enojen y entonces intenten desacreditarlo o atacarlo de diferentes formas. Y en esto de que varios se enojen, estoy hablando de sectores de derecha
pero también de sectores de ultraizquierda, pero también estoy hablando de sectores del gobierno del Frente Amplio, no digo de todos, pero de algunos sectores del Frente Amplio, que también se sienten molestos con el protagonismo del PIT-CNT. Muchos de los oyentes que han enviado mensajes, bueno, plantean de que bueno que el PIT-CNT ha sido socio con el Frente Amplio, y es importante hacer la aclaración. Porque por allí se decía que bueno en varias oportunidades se pidió el voto para el Frente Amplio para que ganara las elecciones. ¿Qué hay de cierto de eso? Bueno, yo creo que la primera demostración de que no somos socios de nadie son estas cosas, ¿no? Es decir, esos mismos que no de ahora, de hace mucho tiempo, vienen diciendo, y vuelvo a repetir, acá se juntan, ¿no?, los dos extremos, algunos de derecha y algunos de ultraizquierda, que vienen diciendo que el PIT-CNT es socio del Frente Amplio del gobierno, no lo dicen de ahora, lo dicen de hace más de 10 años, antes de que asumiera por primera vez Tabaré Vázquez. Todos esos también decían que nunca jamás se iba a dar en la vida que mientras el PIT-CNT tuviera la dirigencia que tiene y el Frente Amplio estuviera en el gobierno, se iban a dar algunas de las cosas que se dieron ahora. El paro del 6, otros paros anteriores, algunas movilizaciones anteriores, o esta declaración de estos conflictos que están ahora. Por lo tanto, creo que los hechos ya están contestando esa afirmación. En cuanto a, ayer cuando estuvo el presidente de la República precisamente en Florida en los actos patrios de nuestra independencia, dice: estoy muy molesto por haber decidido la esencialidad en la educación. Confesó ayer el presidente doctor Tabaré Vázquez en el acto oficial realizado en Florida por los 190 años de la Declaratoria de la Independencia. En medio de silbidos, gritos y ruidos que provenían de militantes políticos y sindicalistas, la cúpula de gobierno intentó dar respuestas en el lugar a los reclamos que diferentes gremios de la enseñanza y medioambientalistas llevaban adelante, aprovechando para expresar ante las figuras del gobierno en la Piedra Alta floridense. En los instantes en que pudo, Vázquez develó que me dolió enormemente tomar esta decisión. ¿Cree que le habrá dolido al presidente Tabaré Vázquez esa decisión? No sé. Porque si no le hubiese dolido, no lo hubiese hecho. Bueno, puede ser, no sé, a veces todos tenemos que tomar alguna decisión que no nos gusta. Ahora, lo que sí es cierto también es que si tanto le dolió, y con un PIT-CNT que está, y sindicatos de la educación, que están abiertos y nunca abandonaron el diálogo, es muy fácil de volver atrás. Es decir, el decreto de esencialidad, así como se puede declarar, se puede levantar también en un instante. Entonces, si realmente le dolió tanto, es facilísimo, levanta el decreto, nos sentamos en la mesa de negociación a discutir y se terminó el problema. Pero allí volvemos al tema de que sería una medida de apuro, ¿no? Como para salir de la situación. Bueno, generalmente no sé cómo actúa el presidente, o sí sé, pero no quiero darle consejos. Pero yo cuando me equivoco de apuro trato de rectificar. Bien, ¿y qué espera al respecto de la reunión de hoy con el ministro Murro, que van a tener allí el PIT-CNT? ¿Qué se espera? ¿Cuáles son las principales medidas, quizás también en parte de esa rectificación que se espera de esa reunión? Lo primero, indudablemente, es el tema del decreto de esencialidad. Es decir, nosotros, primero levantar el decreto de esencialidad. Pero por supuesto, es decir, a ver, los trabajadores no vamos a aceptar, no vamos a aceptar que se nos prohíbe y se nos coarte el derecho de huelga. Es un derecho humano fundamental. Está así escrito en todos lados, ¿no? Está en los convenios internacionales que ha firmado el Uruguay con la OIT. Entonces, no vamos a aceptar eso. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de levantar esto si no se levanta el decreto de esencialidad. De lo contrario, bueno, las medidas seguirán y se incrementarán, porque lo que también tiene que quedar claro, y creo que quedó claro ayer, por lo menos empezó a quedar claro ayer, luego de la reunión urgente en la que nos citamos los miembros del Secretariado Ejecutivo,
es que esto ahora no se ha transformado en un problema de los trabajadores de la educación. Ya es un tema. Este es un problema de todos los trabajadores. De Cuando todos se los ataca la trabajadores. libertad sindical de un gremio, se ataca la libertad sindical de todos los trabajadores. Por lo tanto, esto lo vamos a enfrentar todos los trabajadores. Hoy a la hora 10 hay reunión de la mesa de PCNT. A las 10 se reúne la mesa representativa del PCNT. Así Y ahí, ¿cuáles son los temas que se van a estar tratando? Este es uno de los... Este Este es el fundamental. tema principal. Sí, este es el tema fundamental y casi excluyente. Bien, y a propósito de también, el 24 de agosto, pasado 24 de agosto se reunió el PCNT. Perdón. Sí. Este tema y continuar, porque hay que recordar que nosotros estábamos en el medio de un plan de acción, ¿no? Sí, Que iba a culminar con un paro de 9 a 13 horas el día 17, El día 17. que sigue en pie, lo que tal vez se incremente con paros en el medio si no se levanta la esencialidad. Entonces son los dos temas excluyentes, y continuar con el plan de acción. por aquí en el diario La República dice paros y ocupaciones, una multitudinaria asamblea de los maestros de Montevideo y Canelones que reunió a más de 2.000 docentes de primaria en la sede del IPA, volvió a rechazar el decreto de esencialidad y ratificó las medidas de paros y ocupaciones, según informó al término de dicha instancia la secretaria general de ADEMU Montevideo, Raquel Bruchera. Las medidas se incluyen un paro de actividades hasta el viernes en las escuelas de la capital y Canarias, un nuevo cordón de túnicas que se efectuará hoy a las 17 horas, esta vez a los alrededores del Palacio Legislativo. Entre otras acciones, a estas medidas también se suman las maestras de Maldonado. A pesar de esta decisión, la dirigente puntualizó que hoy volverá a reunirse en asamblea, pero en el Palacio de Sudamérica a las 18 horas para evaluar la situación y los posibles avances en la negociación que incluyen a dirigentes de la educación, así como del PIT-CNT. A propósito del tema de los paros y ¿estuvieron ayer ustedes en la noche de ayer con los maestros? Varios compañeros del secretariado. Yo particularmente no pude estar, porque bueno, con mis actividades de la Secretaría de Interior, que me encargó el secretariado del PCNT, mi función fundamental es atender e informar a los compañeros del Interior. Entonces justamente estaba informando a los compañeros del Interior de estas resoluciones que había tenido el secretariado ejecutivo del PCNT, además de coordinando con mis compañeros de la Unión Ferroviaria para que se cumpla con la adhesión al paro que eventualmente tendremos en el día de mañana, ¿no? Cajigas, usted hace mucho tiempo que está dentro de lo que es el PIT-CNT, trabajando activamente allí. El tema de la educación no es un problema de ahora, sino, bueno, ya hoy cuando comenzamos aquí la edición de Primeras Noticias en Radio 1010, hablábamos de lo que fue la educación también del gobierno de Mujica. No es un tema de ahora, viene de muchos años atrás. Exacto. Y ha sido un eslabón tras otro, y el problema continúa. Y mucha de la gente a veces hace los reclamos y dice, no, bueno, los niños son los que padecen el problema de la educación. Uno entiende, claro que sí, que son los niños que lo padecen, pero también hay que ponerse del lado también de los trabajadores que son la pieza clave para poder dar esa inyección a lo que es la educación pública. Por allí al respecto de eso, iba a ir a ese tema con unas palabras del subsecretario de Economía, que están aquí en el diario El País, Pablo Ferreri, que salió a respaldar a Vázquez y dijo: estoy en el Poder Ejecutivo, formo parte de él y respaldo personalmente a Tabaré en lo que corresponde y lo que siento. Yo mando a mis hijos a la escuela privada, esto no me afecta, pero esta medida, por el decreto de esencialidad, fue pensada para los más humildes que necesitan de la escuela. Un poco yendo a justamente lo que planteaba Freddy, cómo se maneja ese equilibrio entre la esencialidad, para que, como bien decían los oyentes hoy en sus mensajes, para que no paguen los chiquilines, pero sí también para defender los derechos de los trabajadores. Claro, lo que pasa que no cabe ninguna duda que a los docentes también le preocupa, y seguramente mucho más que a cualquiera de nosotros. Porque son padres también, muchos. Son padres y docentes. Padres y docentes, doble responsabilidad. Doble responsabilidad. Entonces seguramente los docentes están mucho más preocupados que cualquiera de nosotros que no trabajamos en la docencia, por la salud, por el tema de los chiquilines. Ahora, también es cierto de que no son los principales responsables, porque las únicas alternativas, no es que hay dos alternativas acá. Los docentes renuncian a su derecho de ejercer la huelga y de tomar medidas en reclamo de sus mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, o de lo contrario, dictan clase. No son las últimas dos alternativas.
hay una tercera alternativa, y la tercera alternativa tiene la llave el gobierno justamente, que es sentarse en la mesa de negociaciones y conceder por lo menos parte de los reclamos que están reclamando los docentes. ¿Qué están reclamando los docentes? A ver, una maestra cuando recién ingresa gana 17.000 pesos. Entonces, hoy en día se dice que faltan maestros. En realidad no faltan maestros. Según las cifras, la cantidad de maestros que existe en Uruguay da a un índice por cantidad de alumnos que están cursando en las escuelas públicas, uno de los mejores índices del mundo. El tema es que las maestras no van a trabajar a la escuela. Las maestras se reciben y van a trabajar en otro lado. ¿Por qué? Porque les pagan el doble. Entonces, si queremos solucionar el tema de la educación, tenemos que empezar a hablar de los temas de fondo de la educación. Y estos son los temas de fondo de la educación. Y no, como planteaban algunos miembros del gobierno ayer y anteayer, sí, y alguna prensa también, para tratar de defender el derecho el decreto de esencialidad, que el tema fundamental es que los chiquilines no iban a tener comedor. No, ese no es el tema. La responsabilidad de la institución surge escuela, de algún diario hoy inclusive esa noticia. La también. Responsabilidad de la institución escuela y la responsabilidad de los docentes es dictar clase, no ser comedores. No hay ningún problema y los maestros están de acuerdo en que en las escuelas se debe comer, pero no es su principal responsabilidad, es dictar clases, y para dictar clases se necesitan locales adecuados, sueldos adecuados para que los docentes vayan a trabajar en eso, y además para que puedan trabajar en eso en condiciones dignas y en condiciones laborales que lo puedan hacer. Es decir, por ejemplo, que puedan tener su cabecita dedicada y pensando en eso, y no pensando cuando están en el medio de una clase cómo hago mañana porque me desalojan porque no pude pagar el alquiler. Entonces, esas son las cuestiones de fondo de la educación, si queremos discutir en realidad de la educación, y no ponernos a sensibilizar con cosas que no son así. Porque además, por ejemplo, el tema de los comedores que dicen muchos, ¿por qué se decretó la esencialidad, por ejemplo, entonces en secundaria? Porque en todo nuestro país, estoy hablando en todo nuestro país, no Montevideo, existen 3 liceos que tienen comedores. 3, nada más que 3. Entonces ahí no habría motivo. No. Pero además, cuando vienen las vacaciones de julio, porque otro de los argumentos que se pone es que los padres no tienen dónde dejar a los niños. Cuando vienen las vacaciones de julio, el 17%, como dicen, de los padres agarran y no mandan, como no pueden mandar a su niño a trabajar, dejan de trabajar. Hay una baja de los trabajadores, tanto de la actividad pública y privada, de un 17% en todas las ramas cuando vienen las vacaciones de julio o cuando vienen las vacaciones de verano. Las de verano. No, porque los padres, sabiendo que eso sucede, agarran y tratan de solucionar el tema, y entonces los niños quedan con el abuelo, con el tío. Bueno, si hay una huelga de los docentes, con todo el derecho tienen para hacerlo, bueno, que tomen las mismas medidas, pero no se puede reclamar que los docentes renuncien a su derecho a luchar, porque no puedo hablar con mi hermano, mi cuñado, mi tío, con mi padre, para que se quede con los chiquilines mientras dura la huelga. Tengo los dichos de Mujica. A ver qué opina Ricardo Cajiga, integrante del PIT-CNT. La enseñanza es fundamental para todos, pero sobre todo para los más débiles. Mujica imploró a los docentes que levanten el palo y trabajen. El expresidente José Mujica, en diálogo con la República, imploró anoche a los docentes que levanten las medidas y trabajen, al tiempo que rogó al gobierno que abra una mesa de negociación con los sindicatos y el PIT-CNT, anunciando un impasse en la declaración de la esencialidad. El senador recordó que la enseñanza es fundamental para todos, pero sobre todo para los más débiles, los que además de educación precisan contención, calor y comida. Agregó que el no funcionamiento de la enseñanza termina aumentando la desigualdad social. En su gobierno, en el gobierno de Mujica, ¿hubo desigualdad social? ¿Y contribuyó para mejorar la educación, Cajigas? No, que hubo desigualdad social, indudablemente que hubo. La hay en la hubo en el anterior de Tabaré Vázquez, y la van a ver en todos los gobiernos
porque eso no es un problema de los gobiernos en realidad, Sí. sino que es un problema de la sociedad en que vivimos. Es cierto. Mientras vivamos en una sociedad capitalista y no transformemos la sociedad, va a haber desigualdad social. El tema es si los gobiernos toman medidas para tratar de atenuar esas desigualdades sociales o no. Nosotros reconocemos que en los últimos 10 años se han tomado medidas para atenuar la desigualdad social. No se va a eliminar, Sí. vuelvo a repetir, porque para eso lo que hay que hacer es cambiar la sociedad. Es real. Ricardo, hablando de todo un poco, ¿qué se espera de esa instancia del día de hoy? Bueno, que se instale una mesa de diálogo en primera parte, y qué es la respuesta que ustedes quieren tener por parte del gobierno para mejorar en sí la educación y que, bueno, por allí todo el mundo quede conforme. En realidad, la respuesta que nosotros queremos es que se instale la mesa de negociación con libertad sindical arriba de la mesa, ¿no? Lo que nosotros no nos podemos sentar es a negociar con las manos atadas, esposados a la espalda, sin poder tomar medidas, que eso es lo que pretende el gobierno cuando nos pone el decreto de esencialidad. Lo primero es que se instale la mesa de negociación. Una mesa de negociación, además, que tiene dos cosas importantes. En primer lugar, no es cierto lo que dijeron algunos integrantes del gobierno en cuanto a que las negociaciones en esto habían empezado hace mucho tiempo atrás. A propósito de eso, quería preguntarle, porque Claro, por allí pero, dice el punto de quiebre. La negociación con los docentes venía llevándose en buen clima durante la semana pasada. ¿A qué se le llama buen clima? No, porque realmente habían habido avances entre las propuestas de los docentes y las propuestas del gobierno, que estaban muy alejadas. Hubieron importantes acercamientos. En realidad, yo lo que creo es que estábamos muy cerca de llegar a lograr un acuerdo. Lo que pasa que cuando se pone la esencialidad, bueno, todo lo demás, incluso si tuviéramos absolutamente todo de acuerdo, no podemos firmar ningún acuerdo con el decreto de esencialidad arriba de la mesa. Con ese cambio es como dice aquí las declaraciones de una docente al diario El País, que dice: no hay diálogo si usted me pone un revólver en la espalda. El diálogo lo rompió usted. Mire qué lío armó, señor presidente, decía una maestra en las declaraciones del diario El Pero País. es que es así, estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo cuando ponen el decreto de esencialidad. Pero además otra cosa, ponen el decreto, fíjense en las excusas para poner el decreto de esencialidad. Ponen el decreto de esencialidad por un acta que se firma, donde entre otras cosas lo que se dice es, y lo firman todos, ¿no? Lo firma el gobierno y lo firman los sindicalistas que estaban representándonos en ese momento, que hay un principio de acuerdo, que estamos muy cerca las partes, y que entonces firmamos esa acta porque este principio de acuerdo lo vamos a bajar a consulta de los diferentes actores. En el caso de los representantes del gobierno sería con el Poder Ejecutivo, en el caso de los dirigentes sindicales es con sus respectivas asambleas, porque si lo acuerdan, perdón, si lo acuerdan las asambleas, entonces firmará realmente el convenio. Y eso fue lo que fuimos a hacer. Es decir, los compañeros firmaron y se estaban haciendo las asambleas. Antes de que se terminen las asambleas, es más, se habían hecho 2 o 3 asambleas, no habían terminado las otras asambleas cuando decretan el servicio de esencialidad. Ahí las asambleas cambiaron lo que tenían que discutir. En lugar de estar discutiendo si aceptaban y se firmaba, le daban la autorización a los representantes para que firmen el acuerdo, empezaron a discutir cómo enfrentaban la esencialidad. Por eso comparto en este caso, muchas veces yo tengo alguna discrepancia, pero comparto en este caso las palabras de mi compañero el Turco Abdala. No es la mejor forma de apagar un fuego echarle nafta arriba. ¿Qué cree que el presidente de la República actuó a título personal y no consultó al todo el Poder Ejecutivo, en particular la ministra de Educación y Cultura, que por allí también ha salido a la prensa? ¿Qué cree que no consultó, lo hizo a título personal, esto de sacar el servicio de esencialidad? Yo no sé si consultó o no, y realmente además me parece un poco intrascendente. El Poder Ejecutivo, más allá de que se consulten o no, de que estén de acuerdo o no, hay algún trascendido que dicen, por ejemplo, que Munro y María Muñoz estaban en principio en desacuerdo, pero el hecho es que el Poder Ejecutivo actúa como cuerpo. Entonces las decisiones del Poder Ejecutivo, está la firma del ministro Munro en el decreto, está la firma de Tabaré Vázquez. Por lo tanto, lo que opinen no es, me parece, tal vez lo más importante, sino cómo actúan, qué es lo que hacen. Y el gobierno decretó el servicio esencial. Por lo tanto, creo que tanto Munro como María
Muñoz como Tabaré Vázquez, yo creo que se equivocaron muy feo. Y al respecto también de las figuras del Ministerio de Trabajo, el director de Trabajo, Juan Castillo, ¿cómo queda la figura de Juan Castillo en el medio de este decreto de esencialidad, ¿no? Bueno, él no es el que toma esas decisiones, ¿no? Esas decisiones se toman a nivel más alto. Justamente las toma fundamentalmente el presidente y el ministro de Trabajo y el ministro del ramo, en este caso la ministra de Educación. Pero por allí se hablaba de evaluar la posible renuncia de Juan Castillo también. Bueno, pero eso es una cosa que lo valorará él. Yo no le voy a pedir a Castillo que renuncie, ni él me va a consultar a mí, eso seguro. Entonces, esa es una decisión de él que él deberá tomar y valorar él. También sabemos que hay algunos de los directores de la educación que también estaban evaluando su renuncia. Tengo mensajes de la audiencia para compartir con usted, Ricardo Cajigas. Un saludo le manda Ever de la empresa COSAN, Bueno. Que siempre saludos a él también, que el otro día nos vimos y me recriminó que hacía tiempo que no lo saludaba al aire. Hoy lo sacamos al aire casualmente los micrófonos de Radio 1010. Otro mensaje más por aquí: insólito, sigue bajando el petróleo y aquí te aumentan los combustibles. Dani de Piedra Blanca. No hay relación con la entrevista, pero igual de todas maneras vamos a compartir el mensaje. Otro mensaje sí que mandan por aquí, dice: buen día, mi pregunta: ¿para qué tantos diputados y senadores? Me parecen muchos, con menos cuánta plata sobra, dice. Sí, hay que recordar, yo estaba de acuerdo, ¿no? Hay un proyecto, no, hubo alguna idea de algún político en algún momento, e incluso fue reflejado en la prensa, de cambiar el sistema del poder legislativo y hacer una sola cámara con menos cantidad de legisladores. Y también estuvo circulando una idea de levantar firmas para hacer un plebiscito para fijar topes salariales o para fijar que los salarios de los legisladores coincidan con los salarios de algunos otros funcionarios públicos. Que haya mayor equidad sería buena cosa. Eso a mí me parecería. Además que sería bueno también que los salarios de los legisladores no fueran, los aumentos en los salarios de los legisladores no fueran votados por ellos mismos, sino que estén atados, lógica, ¿no? Claro, no tiene mucha lógica, que estén atados, por ejemplo, a los aumentos que tienen los funcionarios públicos. El legislador, después de todo, es un funcionario público igual que yo. ¿Por qué recibe aumentos diferenciados a los míos? ¿Por qué no recibe la misma proporción de aumento que recibo yo? Con menos fiscalización también en lo que son los trabajos, ¿no?, que realizan, o la participación en, digamos, de ellos en el Palacio Legislativo, la concurrencia, por decir algo, ¿no?, la concurrencia al Palacio Legislativo, que no se fiscaliza o no sale tanto a la luz como si un maestro hace una huelga y no va a trabajar, ¿no? Sí, claro, ¿no? Es cierto. También es cierto que es muy difícil de fiscalizar, porque es cierto también que un legislador de repente no está en cámara y eso no significa que no esté trabajando. Incluso a veces no está en el Palacio Legislativo y no quiere decir que no esté trabajando. Es difícil ese tema de la fiscalización. Es decir, acá entramos en uno de los temas que se discute en la mesa de negociaciones, en esta de la educación y en todas las demás, que es el tema que se intenta imponer en muchos convenios, que es el tema de la medición por metas, la productividad, para decirlo de otra forma, de los trabajadores. Y nosotros sostenemos que nosotros no estamos en contra de la productividad, pero también decimos que es muy difícil medir la productividad en algunos lugares de trabajo. No es lo mismo medir la productividad de un albañil, que vemos cuántos ladrillos levantó, a medir la productividad por ejemplo, de un docente. A ver, en México hubo una experiencia. En México se quiso medir la productividad de la educación y se fijó la cantidad de niños y adolescentes que eran promovidos. El tema es que cuando se fijó eso, prácticamente todos los niños y todos los jóvenes eran promovidos, aunque después se comprobaba que no pasaban ninguna de las pruebas, ni la TISA, ni ninguna de las otras pruebas. Entonces, de esa forma no lo podemos medir. Claro. Ni hablar en la salud, ¿cómo la medimos? ¿Por la cantidad de muertos? Entonces, indudablemente, si se fuera a medir la productividad de los legisladores, es difícil.
algunos lo decían por la cantidad de proyectos aprobados, pero no es lo mismo aprobar un proyecto de ley que rige, regula, qué sé yo, cómo ponemos los vasos arriba de la mesa, que aprobar o discutir y profundizar en el proyecto que estableció, por ejemplo, el tema del aborto. Va a llevar más tiempo, entonces... Antes de continuar con otro punto, digo, para concluir el tema de esencialidad, y bueno, que es un tema que se va a seguir tratando en el día de hoy, PIT-CNT convoca un paro para mañana jueves en escuelas, liceos y UTU. Continúan las medidas pese al decreto que se los impide. ¿Van a convocar a algún otro órgano también para que se sume a este paro, o solamente van a hacer a lo que es el nivel en la enseñanza? En el Secretariado Ejecutivo lo que se resolvió es que si no se levantaba el decreto de esencialidad, el paro iba a ser en la zona metropolitana de todos los trabajadores, no de la educación, de todo el PIT-CNT. De todo el PIT-CNT. Entre las 9 y las 13, con una movilización que partiría del Palacio Legislativo y llegaría hasta la escuela Gerardo Cuestas, acá en la calle Fernández Crespo y Uruguay. Bueno, ahora sí pasamos a otro de los temas que era también la idea de abordar, el tema de los hechos acontecidos en el hogar de Dinau, Ceprilli. Bueno, ¿cómo lo toma el tema de las medidas que por allí parten de lo que fue la resolución judicial, con procesamiento de varios funcionarios? Y bueno, ¿cuál es la posición en ese sentido del PIT-CNT en cuanto a la figura de José López, que también estuvo hace muy pocos días por aquí, el mismo día que pasa ese hecho lamentable allí en el hogar Ceprilli? ¿Cómo lo toman ustedes al respecto? Lo primero, decir que la resolución del Poder Judicial no tiene contrafuerte de ningún tipo, ¿no? Es decir, en los últimos 30 años, desde el 85 hasta el 2015, habiendo cientos de denuncias, miles y miles de damnificados, de víctimas que se han presentado como testigos por hechos de tortura en este país, han habido entre 6 y 7 procesados por tortura. Estoy hablando... ¿Y a qué se le llama tortura también? Estoy hablando fundamentalmente de los militares, claro, y en los casos en que se procesó por tortura, generalmente fueron porque el torturado terminó asesinado, desaparecido, o la tortura era picana, submarino, colgamiento, etcétera, etcétera. Pero 6 o 7 en 30 años con las barbaridades que pasaron acá en la época de la dictadura. Y resulta que en 24 horas el Poder Judicial procesa a 26 funcionarios, 26, sí. A 26 funcionarios, catalogándolo con el mismo delito que a Gabazo y a Cordero. Bueno, eso no tiene contrafuerte, pero de ningún tipo. No hay... 26 de los 17 fueron... 17 de los 26 con prisión. No hay jurista, abogado, qué sé yo, que hayamos encontrado, con excepción del fiscal y el juez, que nos digan que eso está bien, ¿no? No hemos encontrado ninguno. La gran pregunta... Absoluto. ¿Cuál es? Pero además, ver estas resoluciones, cómo afectan, ¿no? Es decir, yo estuve con algunos de los trabajadores. Entonces, uno de los trabajadores, José, me decía, yo tengo 3 hijos. Entonces, mis hijos van a ir a la escuela, van a ir al liceo, y cuando vayan a la escuela o al liceo, alguien los va a señalar con el dedo, va a decir, ahí va el hijo del torturador, por una resolución judicial que es una barbaridad a todas luces. Había uno de los compañeros procesados con prisión, que es un muchacho joven, sí, que entró al CIRPA hace no mucho, que inmediatamente después que entró se casó y que tiene una bebé de 2 meses, y el compañero decía, yo cuando salga dentro de 20 meses mi hija camina y habla, y a mí me conoció a través de la reja, por ejercer la función que tengo que ejercer. Porque además veamos qué es lo que pasó. Ahora quedó claro en las negociaciones que se están haciendo en el Ministerio de Trabajo para fijar el protocolo, en las que participa el CIRPA, el MIDES, el Ministerio de Trabajo, el INAU, el SINAU. Ahora quedó claro que no existía ningún protocolo de actuación. Sí, eso es lo que quería abordar. No hay un protocolo de actuación escrito. Lo que hay es un protocolo. ¿Cuáles son las medidas verbal, de contención que tiene que tener un funcionario ¿Qué es lo que le decía el CIRPA verbalmente a sus funcionarios? Menores violentos, estamos hablando, muy violentos. Algunos no menores, de los que están en el video, hay algunos que tienen menores. 19 años, no son menores. ¿Qué es lo que decía el
el protocolo verbal, que cuando hay un desacato, un motín, lo que tienen que hacer los funcionarios es entrar y reducir a los menores. Hay que recordar que los funcionarios entran a reducir absolutamente desarmados. A diferencia de la policía, no tienen palo, no tienen escudo, no tienen gas pimienta, no tienen absolutamente nada. Tienen que entrar, porque esa es la orden, tienen que entrar absolutamente desarmados. Entonces, la recomendación para poderlos reducir, ¿cuál era? Para protección de los menores, pero también del funcionario. Que actúen la mayor cantidad de funcionarios posible. ¿Por qué? Porque si entra un funcionario solo para reducir a un menor, para poderlo reducir si se resiste, tal vez tenga que o pegarle, o tenga que tomarle el brazo y retorcérselo con el peligro de quebrárselo. Entonces, para protección de él y para protección también del funcionario, porque esos menores muchas veces tienen puntas o agua caliente o todas esas cosas que usan para agredir a los funcionarios, la mejor forma de protegerse todos es que actúen 4 o 5, porque de esa forma lo toman de los brazos, de la cintura, del cuello, en grupo, a fuerza, imponiéndole el peso de sus cuerpos, nada más. Con eso logran volcarlo en el piso para ponerle las esposas. Y no es que se vuelca en el piso para ponerle las esposas porque sí, porque para eso sí hay protocolo. Está el protocolo de Beijing y el protocolo de Riad sobre cómo se debe reducir una persona, que dicen claramente que para poder esposar a una persona, reducirla y esposarla, lo conveniente es acostarlo en el piso boca abajo y ahí proceder al esposamiento, o arrodillado, nunca parado. Entonces, lo que hicieron los funcionarios es hacer exactamente lo que dice el protocolo, y por eso los procesan. Estoy dejando de lado al que pateó en el piso. Sí. Eso está de lado, lo dejé yo de lado, lo dejó el sindicato. Eso no tiene justificación, ¿no? Ahora, lo otro es hacer lo que debían hacer, porque lo otro que podían hacer era entrar un funcionario, para 2 funcionarios. En ese momento se veían a 2, sabían mucho más adentro, pero se veían a 2 muchachos, entrar 2 funcionarios. Ahora, si no se pueden reducir 1 contra 1, la única forma de voltearlo es retorcerle el brazo o hacer una cosa que hacen los milicos muy comúnmente, la policía muy comúnmente, que es un palazo atrás de la rodilla para obligarte a doblar la rodilla. Sí. Por aquí surge también la noticia: ¿el fallo judicial será apelado por la defensa de los gremialistas? Sí, sin ninguna duda que va a ser apelado. Bien. Claro que sí. Ivana, ¿alguna cosa para agregar al final No, de esta estaba entrevista? al respecto del tema del video. Por allí dice, el diario El País agrega que previo a lo que apareció en las cámaras de video, los funcionarios no respondieron a las llamadas de los adolescentes que reclamaban desayuno y apertura de pase de agua para higienizarse. Que hay de cierto en estas declaraciones también de la otra parte, ¿no? Sí, hay 2 cosas. En primer lugar, no es cierto que no se haya repartido la alimentación, el desayuno y todo a los internos, con excepción de los que estaban amotinados, porque no se reparte el desayuno en el medio de un motín. Entonces, con excepción de los que estaban amotinados. En todos los otros módulos que están ahí en ese mismo local ya se había repartido. Entonces eso no es falso, eso no es cierto. El diario El País, yo no sé de dónde saca la información, pero quien le pasa la información indudablemente no está bien informado. Tampoco es cierto, como había dicho El País el otro día, que los funcionarios en el momento que se produce el motín estaban de asamblea. En realidad habían tenido una pequeña asamblea que ya había terminado, y lo que estaban haciendo en ese momento estaban esperando el resultado de la negociación que estaban llevando adelante en ese momento los dirigentes del SINAU con el director del centro, que estaban negociando. Estas serían palabras, según el diario El País, de Gabriela Fulco. Bueno, Gabriela Fulco se ha caracterizado, además de una actitud represiva, además de los antecedentes que tiene con de haber hecho conjunción del derecho público con el privado en trabajos anteriores, Sí. y además se ha caracterizado también por las mentiras que ha dicho en estos últimos tiempos, ¿no? Que quedaron en forma evidente, creo, bastante, cuando Gabriela Fulco afirmaba algunas de las cosas, como por ejemplo que existía un protocolo,
y que cuando fue al Ministerio de Trabajo se le pidió y no lo pudo presentar porque en realidad no existe. Se nos ha ido el tiempo, Ricardo Cajiga. Hemos hablado de todo un poco, bueno, de la enseñanza, bueno, de los temas del CIRPA, y bueno, estamos a la orden también para seguir profundizando cada vez más, bueno, todos los temas que tanto importan a toda la sociedad uruguaya. Bueno, muchas gracias por la entrevista y entonces estamos a las órdenes cuando ustedes quieran llamarnos y esperemos que podamos hacer como ahora, visitarlos y no por teléfono como ustedes me reclaman. Es mucho mejor, aparte digo, le da otro contenido también a la entrevista. Y el miércoles que viene hablaremos del Sindicato de la Unión Ferroviaria. Saludo a todos los ferroviarios que nos acompañan siempre cada miércoles a las 7:35 aquí en Radio 1010. Gracias, Ricardo Cajiga, por habernos acompañado. Más deportiva que nunca. Freddy Casulo es 10-10.